Hola a todos, el día de hoy estamos de fiesta ya que llegamos por primera vez a nuestros más de 200 suscriptores. What's up, people? Y lo celebraremos con un video inédito. Es una fórmula infalible con la cual van a poder conjugar cualquier verbo que les ponga su maestro en el examen. De hecho, es una fórmula única. Si ustedes ven en otro canal, jamás encontrarán un video como el que verán el día de hoy. Debería patentarlo. Si ustedes saben cómo hacerlo, no olviden comentar y dejarnos sus tips. El tema de hoy será conjugar cualquier verbo que mi maestro me ponga en el examen, que yo tenga en alguna lista de verbos, cualquier verbo que se me ocurra, de los millones de verbos que hay, yo podré conjugarlos todos. Hay una excepción para esta regla o para este video, la cual se basa en el verbo to be. El verbo to be no tendrá aplicación en lo que veremos el día de hoy. Repito y aclaro, todos los verbos que existen podrán conjugarse con las reglas que les enseñaré el día de hoy, excepto un verbo, el verbo to be, que significa en el español ser o estar. La pregunta principal será, ¿por qué debo de conjugar un verbo? Los verbos deben de conjugarse para poder ser utilizados correctamente dentro de una oración. Una oración se compone siempre de sujeto, verbo y complemento. Subject, verb and complement. Esto como mínimo. Si falta alguno de estos tres elementos, seguramente tu oración está mal. O no estás hablando de una oración, estás hablando de algo llamado command. En otro video explicaremos la importancia de los commands. Entonces, sujeto, verbo y complemento. El origen de un verbo. Un verbo nace como infinitive. Esa es la forma en la que se denomina al verbo cuando nace. Es lo mismo en el español. Todo verbo en el español, antes de ser conjugado, está en infinitivo. Y ustedes aprendieron en la primaria con la maestra Juanita, Carmelita, Lolita, Chabelita, con cualquiera de sus maestras, que la manera de reconocer a un verbo infinitivo en el español es la siguiente. Terminan en ar, en er o en ir. Pongamos algunos ejemplos. Escalar, jugar, reír, ver, ir, morder, comer. Sencillo, ¿no? Pero ahora, ¿cómo reconocer a un verbo que está en infinitive? Es decir, infinitivo pero en el inglés. Muy sencillo. Un verbo en infinitivo en inglés debe de tener la palabra to. Y es que es un error muy común. De repente algún maestro en la clase mostrará un verbo o escribirá un verbo, o más bien una palabra, como en este caso, play. Y le dirá y preguntará a los alumnos, chicos, ¿qué significa play? What is the meaning of play? Y los alumnos al unísono contestarán, jugar. Sin embargo, si somos muy estrictos, no significa nada. Entonces un verbo en infinitive debe tener la palabra to. Si no tiene la palabra to, es que no es un verbo en infinitive. Así como en el español, si un verbo termina en ar, er, ir, es un verbo en infinitive. Si no tiene la terminación ar, er, ir, no es un verbo en infinitive. Así de claro. Es como los sellos de autenticidad. Si no tiene la palabra to, simple, no es un verbo en infinitive. Si no tiene la palabra to, su significado en español no es un verbo en infinitivo. Y es que más adelante aprenderemos dentro del video cómo es que no significa nada la palabra play. Claro, como verbo, porque como sustantivo podría significar obra de teatro, pero como verbo la palabra play no puede significar jugar. Lo correcto sería to play. Esto sí va a significar jugar, porque tiene el to, que hace a un verbo infinitivo, así como si tuviéramos en el español una palabra con ar, er, ir. Entonces, como esto es to play, su significado en el español debe de terminar con ar, er, ir. Por eso yo digo, to play means jugar. ¿Es correcto? Habiendo aprendido que infinitive es la manera en la que nace un verbo, ahora,
vamos a entender por qué se debe de conjugar un verbo. Y es que conjugar a nuestro verbo nos permite muchas cosas, pero la más importante es ser entendible. Tomemos el siguiente ejemplo. Vamos a tomar el verbo en infinitivo, es decir, sin hacer ninguna conjugación. I to play soccer. Si yo digo I to play soccer, la traducción sería yo jugar fútbol. Claro, alguna persona me entenderá, no soy muy específico. Y lo más importante, estoy hablando como cavernícola. Por lo tanto, es muy importante memorizar la manera en la que se conjuga un verbo. En la manera tradicional, nosotros obtenemos una lista de verbos muy grande en la cual nos ponen a repetir los verbos una y otra vez hasta que los memorizo. Seguramente ustedes ya han logrado memorizar 20, 30, 50, 100 verbos. Pero tras este método, no van a poder memorizarse más de 200, 500 verbos. Es mucho. Sin embargo, si a ustedes les gusta lo sencillo, lo práctico, les gusta aprender inglés de manera muy fácil, sigan estas 5 reglas que les ofrezco el día de hoy y podrán conjugar todos los verbos que se les ocurran, excepto un verbo, el cual es el verbo to be. No lo olviden, el verbo to be no entra en este negocio. Recuerden, son 5 reglas. 3 de ellas tienen que ver con la gramática del verbo, es decir, se tiene que escribir correctamente. Y en las últimas 2 reglas, lo que vamos a priorizar, es decir, será más importante en estas 2 reglas que se escuche bien el verbo, no importando mucho la regla 1, 2 y 3. La 4 y 5 priorizarán que se escuche bien el verbo. En las 5 reglas habrá 2 procesos, 2 simples pasos para poder conjugar el verbo desde que nace en infinitive hasta su forma presente. Solamente 2 pasos, y estos 2 pasos se aplican en las 5 reglas. Sencillísimo. Para entender regla 1 y 2, debo de explicarlas juntas, así que comencemos. Rule number 1. Para esta regla utilizaré como ejemplo al verbo to play, que significa jugar. To play, un verbo en infinitive, es decir, su significado terminará en el español en ar, ir, jugar. Lo primero que debo de hacer, y esto aplicable a todas las reglas, es quitar el to. Una vez que quité el to, claramente me queda nada más la palabra play, que es la que preguntábamos al principio. Sin embargo, esto ya no es infinitive, sino que es base form. No existe la base form o la forma base en el español. Es por eso que la palabra play, como verbo, no tendría ningún significado porque no tengo nada a qué traducirlo. Diferente a infinitive, que sería jugar. Entonces, después de quitar el to, el cual es el proceso 1, me queda la palabra play, la cual es el verbo en base form. El base form es muy importante en todas las oraciones. Más adelante y en otros videos explicaré y ustedes verán constantemente al verbo en base form. Pero lo digno a resaltar es que el base form se le denomina al verbo cuando no tiene ningún tiempo gramatical. No tiene tiempo, es por eso que decimos que no tiene significado. El segundo paso y último será analizar. Analizar el sujeto que utilizaré en mi oración. Recordemos que nunca puedo prescindir de sujeto, verbo y complemento. Entonces, si mi sujeto será I with they, la conjugación será play. Aparentemente, este play es idéntico al play de arriba, es decir, al play de base form. Sin embargo, en este play yo ya analicé el sujeto que utilizaré en mi oración. En el anterior play no hay ningún análisis. Entonces, si yo quiero decir yo juego, diré I play. Tú juegas, you play. Ustedes juegan, you play. Nosotros jugamos, we play. Ellos juegan, they play. Ellas juegan, they play. Y si mi sujeto es he, she o it, la conjugación ya no será play, sino será plays.
Aquí necesito un diferenciador siempre en los sujetos he, she, it de que está conjugado mi verbo. No hay que confundirnos, play y plays ambos son presente. Ya está conjugado nuestro verbo. Sin embargo, la conjugación plays le corresponde exclusivamente para los sujetos he, she, it. Es decir, si yo digo I plays, es totalmente incorrecto. Si yo digo she play, está totalmente incorrecto. En ese caso, mi verbo estaría en base form. Si yo digo she play, todavía no ha avanzado a su forma presente. Rule number 2. Para ejemplificar ahora a la regla número 2, utilizaré el verbo to go. To go. Cuando tiene la palabra to, significa que el verbo está en infinitivo. To go en el español significa ir. Lo primero que debo de hacer para empezar mi conjugación es la palabra to. Una vez que quité el to, me queda la palabra go. Esto significa que el verbo ya no está más en infinitive, sino que está en base form. La base form, recuerden, muy importante en las oraciones, sin embargo en el español no tiene ningún significado si está solo. Segundo paso y último, debo de analizar el sujeto de mi oración. Es decir, si yo quisiera decir yo voy, diré I go. Si yo quiero decir tú vas, diré you go. Si quiero decir ustedes van, también diré you go. Si el sujeto de mi oración es I, you, we, they, o su equivalente, mi conjugación será go. Aparentemente es igual. Sin embargo, como dice el dicho, es lo mismo, pero no es igual. Este de aquí es base form. El go de aquí abajo tiene un análisis, el cual está en simple present. No es igual. Sin embargo, si mi sujeto no es I, you, we, they, pero sí es he, she, o el sujeto it, entonces la conjugación será goes. Si yo tengo a mi sujeto he y tengo la conjugación goes, este es, que en realidad la pronunciación es s, hace que yo sepa que mi verbo está en presente. Es decir, si este s faltara, mi verbo estaría en forma base. Por lo tanto, mi oración no tendría ningún tiempo, no tendría ningún significado en el español. He goes, lo correcto, hay tiempo. He go, totalmente incorrecto. No existe esa oración, no tiene un significado. En el inglés hay dos tipos de letras. De hecho, también en el español. Vocales y consonantes. Vowels and consonants. La regla 1 se utilizará exclusivamente cuando mi verbo termine en consonant. Es decir, para he, she, it yo aumento letter S, letra S, cuando mi verbo termina simplemente en consonant. Pero cuando mi verbo no termina en consonant, es decir, en vowel, mi verbo deberá clasificarse con la regla 2. Es decir, para los sujetos he, she, it, debería aumentar ES, letter ES, letra ES. Ya no solamente es, sino ES. Resumen, regla 1 se aplica cuando mi verbo termina en consonant. Regla 2 se aplica cuando mi verbo termina en vowel. Rule number 3. Rule 3. Si ya aprendimos la conjugación cuando el verbo termina en consonant y cuando el verbo termina en vowel, ¿qué nos depara el inglés ahora para la regla 3? Ejemplificaremos la regla 3 con un verbo muy conocido entre ustedes, to fry, que significa freír. Freír es una forma de cocción, ¿cierto? To fry. Está escrito en el pizarrón en su forma infinitive. To fry, infinitive, freír. Terminen ar, ir en el español. Lo primero que haremos será remover al to. Una vez que quitemos la palabra to, me queda la palabra fry.
la cual ya no tiene tiempo, ahora está en base form. El segundo y último paso es muy sencillo. Debo de analizar con qué sujeto utilizar el verbo en mi oración. Si mi sujeto es I, you, we o they, la conjugación de I, you, we, they es fry, tal como parece la base form. Sin embargo, recordemos que aquí hay un análisis. Pero, ¿qué sucede cuando los sujetos no son I, you, we, they? Sino que los sujetos son terceras personas como he, she o it. Claro, ustedes ya saben que existe una tercera regla para poder conjugar. Sin embargo, antes de esto, los dramaturgos solamente consideraban a dos reglas, la regla 1 y la regla 2. Esto les ocasionó un problema, ya que si se tomaba en cuenta nada más a la regla 1 y a la regla 2, el verbo fry o to fry se clasificaría con la regla 1, es decir, para los sujetos he, she, it debería aumentar nada más letter s. Y es que al aumentar letter s solamente se presenta un grave problema. Se juntan 4 consonantes dentro de una misma sílaba. Y cada sílaba en el inglés denota el movimiento de la boca al abrir y al cerrar. Cada que yo abro y cierro la boca, estoy emitiendo una sílaba. Esto en el inglés. Por lo tanto, los dramaturgos del inglés se dieron cuenta que se violentaba esta regla. No puede haber 4 consonantes dentro de una misma sílaba. Se dieron cuenta que necesitaban vocales, vowels. Entonces idearon la regla número 3 para poderlas incluir dentro de este verbo. ¿Cómo podremos hacer para poder incluir vocales? Fry. Ellos se dieron cuenta que la última consonante tenía sonido de vocal. Entonces lo único que pensaron fue, vamos a analizar el sonido de las vocales. A, E, I, O, U. Al darse cuenta que el letter I sonaba exactamente igual en fry, dijeron, vamos a cambiar letter Y por letter I. Una vez que intercambiaron letter Y por letter I, solamente restaba aumentar para he, she, it la terminación s. Recordemos que la regla 2 me indica que cuando termino en vocal, debo de aumentar I, es para tener el sonido s. Y es así como nace la conjugación fries para los sujetos he, she, it. Por lo tanto, la conjugación correcta en presente para los sujetos I, you, we, they es fry. Y la conjugación correcta del verbo freír para los sujetos he, she, it será fries. Entonces, la regla número 3 se utiliza cuando por culpa de la regla 1 yo tendré una aglomeración de 4 consonantes en una sílaba. Para no permitirlo, debo aplicar la regla 3 para añadir vocales a mi verbo. No lo olviden, si se aglomeran 4 consonantes en una sílaba, debo de aplicar la regla 3. Pero también esta regla se utiliza de manera obligatoria si mi verbo termina con FI. Es decir, si mi verbo tiene la terminación FI, aunque no se aglomeren, debo de aplicar regla 3. Cambio Y por letter I y posteriormente añado ES. Ahora, rule number 4. Rule 4. Ahora, lo más importante para la regla rule and rule number 5 será que el verbo tenga una buena pronunciación. Claro, son importantes las reglas 1, 2 y 3 para estos verbos también. Pero lo más importante y lo que priorizaremos será que el verbo tenga una correcta pronunciación. Estos verbos que lo necesiten serán asignados para la rule number 4 and rule 5.
Para ejemplificar esta regla utilizaré al verbo to wash, el cual por tener la palabra to ya está en infinitive. To wash significa lavar. Como ya lo vimos, el primer paso será quitar la palabra to y me queda entonces la forma base, que es wash. Una vez que tengo a mi verbo en base form, me queda un último paso para poderlo transformar o conjugar al presente. Si mis sujetos son I, you, we, they, se queda igual que la forma base. Es decir, si yo quiero decir yo lavo, digo I wash, ustedes lavan, you wash. Sin embargo, ¿qué sucede para he, she, it? Claro, ustedes ya saben que hay una cuarta regla, pero antes de que esta existiera, los dramaturgos del inglés, creadores del inglés, se encontraron con un problema hasta la regla 1, 2 y 3. Y este problema consistía en lo siguiente. Según la regla 1, si un verbo termina en consonant, simplemente debo de aumentar letter S, una consonante más. Si vemos, no se aglomeran 4 consonantes juntas en una sílaba. Entonces, esta pronunciación sería washes. Hubo un problema en esto. El idioma inglés, el verbo en inglés, ya tiene una aglomeración que hace que suene terrible. Esto permitió que se creara una cuarta regla, la cual, sin dejar de lado la regla 1, 2 y 3, priorizaba que se escuchara bien la pronunciación de este verbo. ¿Qué debían de incluir? De nueva cuenta, debían de incluir vocales. En este caso optaron por aumentar IS. Entonces, esta regla utiliza la terminación IS. Wash cambia su pronunciación. La pronunciación ahora será washes. La regla 4 y 5 a todos sus verbos les agrega la pronunciación es. Es decir, que la regla 4 se utilizará para conjugar el verbo que termine con la terminación CH o termine con la terminación SH. O, aunque no termine específicamente con estas letras, la pronunciación al final de este verbo sea la pronunciación sh. Tal y como sucede con el verbo manage o to manage, el cual no termina con CH o SH, pero la pronunciación al final es la pronunciación sh. Manage. Esto hace que cambie su pronunciación para que no se escuche saturado. La conjugación con he será manages. He manages, she manages, it manages. Por lo tanto, aunque el verbo wash no termine con una vocal, yo aumentaré es. Es decir, para decir él lava, yo diré he washes. Ella lava, she washes. Mi gato lava, my cat washes. La conjugación para he, she, it será washes, mientras que para I, you, we, they será wash. Tenemos rule number 5. Rule 5. Para ejemplificar a esta regla utilizaré al verbo to lose. To lose es una palabra en infinitive porque tiene al to. Para poder empezar a convertir mi verbo a presente, el primer paso es quitar el to. Una vez que quito el to, me queda la palabra lose, nada más, la cual ya no es infinitive, porque carece del to, pero ahora es un verbo en su forma base. El segundo paso y último para poder conjugar correctamente mi verbo al presente es analizar mi subject. Si el subject de mi oración será I, you, we, they, es decir, yo, tú, ustedes, nosotros, ellos o ellas, entonces se quedará igual. Lose, I lose, you lose, we lose, they lose. Aparentemente es igual. Recuerden, es lo mismo, pero no es igual. En esta conjugación ya hubo un análisis. En base form no hay ningún análisis, simplemente quité el to. Recordemos que la regla 2 nos indica que si el verbo termina en una vocal, debo de aumentar es. En este caso, la regla 5 se aplica
cuando los verbos terminan con un sonido S. Tenemos muchos ejemplos, tal es el caso del propio to lose, to organize, to analyze, to recognize. Entonces, la regla 5 se aplica para aquellos verbos que al final de su pronunciación tienen la terminación S. ¿Y qué es lo especial de la regla 5? Yo no solamente voy a agregar es. En este caso, lose ya tenía letter E, así que aumento nada más letter S. Lo importante es que la pronunciación ya no será nada más s, sino que pronunciaremos es. Recuerden, regla 4 y regla 5, la terminación para he, she, it se pronunciará es. Por lo tanto, rule number 1 se aplicará cuando el verbo termine simplemente en una consonante, en una consonant. Regla número 2, rule 2, se aplicará cuando el verbo termine en una vowel, en una vocal. Rule number 3, regla 3, se aplicará cuando por culpa de la regla 1 se lleguen a aglomerar 4 consonantes en una sílaba. Eso no lo permito, debo de aumentar vocales y lo haré por medio de la regla número 3. La regla número 4 y número 5 tienen que ver con la fonética del inglés. Es decir, rule number 4 se aplicará cuando el verbo termine con sonido sh o termine con ch y sh. Y regla número 5 y última se aplica cuando el verbo tenga como sonido al final el sonido s. Dentro de la regla 5, no es necesario que termine escrito con la letra S, simplemente con que tenga el sonido S. En este caso, en el verbo to stress, sí termina con letter S, y no solo una, sino 2. Es por eso que decimos que en la regla 5 aumento y es. Recuerden que no podemos aglomerar tampoco 3 consonantes idénticas dentro de una palabra. Por lo tanto, to stress, la pronunciación para he, she, it será he stresses, she stresses, it stresses. Por lo tanto, en la regla 1, el sonido para he, she, it al final será s. En la regla 2, para he, she, it, el sonido al final será s. La regla 3, s. Regla 4, es. Regla 5, la pronunciación al final también será es. Pero en la escritura, la regla 1 será la única que aumentará la letra S solamente. Y de la regla 2 a la regla 5, debo de aumentar en escritura la terminación IES. Regla 1 es, regla 2 IES, 3 IES, 4 IES, 5 IES. Concluyo recordando que todas estas reglas se van a aplicar para todos los verbos en el inglés, los millones de verbos que existen en el inglés, exceptuando uno, el verbo to be. Si tienen alguna otra duda o comentario, no duden en escribirlo aquí abajo en los comentarios. Agradezco nuevamente a todos los que vieron hasta el final este video y a todos los suscriptores que están viendo cada uno de los tutoriales que tengo para ustedes. Recuerden escribirme para más temas con el teacher.